Bueno, ahí tuvimos un problemita con el internet, pero ya se solucionó. Así que vamos a continuar con el audio devocional. Entonces, poniéndonos en contexto nuevamente, vamos a hablar sobre la autoestima, más preciso sobre la baja autoestima. Y vamos a hablar de la historia de Mefiboset. Mefiboset, si recordamos, en 2 de Samuel, en el capítulo 9, era nieto de Saúl. Saúl, que había sido llamado a ser rey, pero Saúl no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios y fue arrebatado su reino, y en el lugar de él fue puesto David, quien fue ungido para ser rey. Entonces, ¿qué pasó con Mefiboset? Estaba David en su lugar aposento y empezó a recordar esos momentos, cómo llegó al trono, y empezó a recordar mucho a Jonatán, que fue una pieza clave, que fue su hombre de confianza para conquistar todo lo que conquistó, para lograr todo lo que logró. Y hicieron un pacto en su tiempo, hicieron un pacto sobre de mantener el linaje entre ellos, mantener su descendencia. Y David, recordando ese pacto, le preguntó a Siba: Siba, ¿hay alguno de la casa de Saúl que esté con vida todavía? Si es así, tráemelo, porque quiero cumplir la promesa que le hice a mi amigo Jonatán de tener bien a su familia. Y le respondió Siba y le dijo: sí, mi rey, hay un hombre en una provincia, en Lodebar, llamado Mefiboset. Era hijo de Jonatán. Y acontece que Mefiboset era un hombre que era lisiado. Mefiboset vivía en una provincia, en unas cuevas. Su nana, su niñera, en su tiempo, cuando se metieron a invadir o a derrocar el reinado de Saúl, a derrocar todo lo que había, cuando hubieron guerras con los amalecitas y otras provincias, otras naciones, la nana salió huyendo con él y lo dejó caer, y tuvo una lesión en la columna que lo dejó lisiado, inválido. Y niño se arrastraba, pues en ese tiempo no existían las sillas de ruedas, se arrastraba para poder desplazarse. Y pues ya su mentalidad, tenía una mentalidad de mendigo, de lisiado, y no había esperanzas para él. Entonces vamos a hablar de él en estos minutos. Mefiboset era un príncipe en su tiempo, pero en este caso ya se percibía, y él tenía el sentido de un perro muerto, y era nieto del rey Saúl, era linaje de reino, bueno, ya sabemos lo que pasó con Saúl, que fue asesinado y que fue un soberbio delante de Dios, motivo por el cual fue desechado como autoridad del pueblo. Cuando Saúl perdió la guerra contra los filisteos que invadieron, la niñera, como les comentaba ahorita, escapó con el niño, ya que al ser heredero estaba expuesto al peligro. Pero en su desesperación, en su nerviosismo por lo que estaba pasando, lo dejó caer, y pues Mefiboset pues tuvo una lesión en la columna y quedó paralítico. El niño quedó huérfano, despojado de sus tierras, bienes y todos los privilegios de palacio. Creció y vivió refugiado en una ciudad extranjera llamada Lodebar, lugar que tiene por significado tierra árida, hostil y seca, donde no crece el pasto ni se produce fruto. Era un espacio de refugio para los endeudados, despojados, perseguidos, golpeados por la vida, como Mefiboset, comparado a un perro muerto. Vivía en una provincia donde estaban los exiliados prácticamente. Y ya Mefiboset tenía su conciencia de que ya esa mentalidad de príncipe ya se la había acabado, se la había agotado. Así que vivía en esta provincia donde estaban todos los exiliados. Así que cuando decimos que no tenemos esperanza, cualquiera diría que el fin de este hombre sería triste por todo lo que había pasado. Pero el rey David tenía un pacto de amistad y de paz con su padre, con Jonatán, y que continuaría a través de sus descendientes para siempre. Motivo por el cual el rey buscó a Mefiboset y lo llevó al palacio. En 2 de Samuel, en el capítulo 9, versículos 7 y 8 dice: David le dijo: no temas. Entonces este hombre llega a palacio, obviamente muy asustado, pues todos creían que David lo iba a ejecutar por ser el único
el heredero al trono de Saúl. Legítimo porque había sido, legítimo no, legítimo en el papel, ya que David había derrocado a Saúl, había tomado el puesto. Entonces la gente pues pensaba que David iba a desaparecer todo el linaje de Saúl. Pero en realidad lo que David quería hacer era engrandecer o seguir cuidando al linaje de su amigo Jonatán. David le dijo, porque le vio un temor, le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Eso está en 2 Samuel 9. Y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl. Y tú comerás para siempre a mi mesa. Se postró de él de nuevo. Se postró Mefiboset y dijo: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Vean ya la mentalidad que tenía Mefiboset. La mentalidad de un cualquiera, de un perro muerto. ¿Sí? ¿Quién soy yo para que el rey se preocupe por mí? Estas palabras de Mefiboset fueron impactantes, puesto que se miraba a sí mismo como un perro muerto, alguien desechado y sin esperanzas. Su nombre significa el que lleva la vergüenza en sí mismo. Mefiboset significa el que lleva la vergüenza en sí mismo. Representa a aquellos que por causa del pasado no tienen amor propio. Y esto hay que detectarlo. Sino que cargan profundas heridas y en silencio, resentimientos y frustraciones, las mismas que les impiden mirar de forma positiva su vida y se desprecian en todo momento. Yo no sirvo para esto, soy un bueno para nada, yo no soy nadie, no tengo valor. Y se menosprecian, y esto es peligroso en unas personas. Muchos podemos estar como Mefiboset, refugiados en un lugar, aislados, sin comunicarnos con nadie, con temor, inseguridades, solos y sin ninguna esperanza, pensando que nuestro destino final es terminar en la miseria. Pero en esta enseñanza el rey David representa al Señor, que nos busca para darnos una oportunidad. Entonces es un poco, pues bastante halagador, puede ser, de que el rey, tomemos la imagen de David como la imagen de Dios, ¿sí? El Señor nos dice que no tengamos miedo, porque tendrá misericordia con nosotros y nos bendecirá. Nosotros quizás estemos pasando por situaciones bastante agobiantes, o hayamos tenido un pasado bastante pesado, bastante enredado, abusos, alguien nos maltrató, no físicamente, no necesariamente el maltrato es físico, hay maltrato, y creo que es más impactante el psicológico, que es el que nos marca, porque las heridas físicas sanan y algunas se quitan, se borran, pero el maltrato psicológico, ese sí que es grave, porque ese nos marca por el resto de nuestra vida. Entonces, lo que tenía Mefiboset era un maltrato más que el físico, porque era inválido, sí, pero tenía una lesión más fuerte en su cabeza, y era un maltrato psicológico. De ser príncipe, vivir como príncipe, a vivir como un mendigo arrastrándose. Su autoestima estaba por el piso, su autoestima estaba en menos 100, su autoestima no tenía ni una rayita de amor por sí mismo. Mira cómo se expresa delante de David: ¿quién soy yo para que te fijes en tu siervo? Porque soy como un perro muerto. ¿Cuántas veces vamos a la presencia de Dios, o a veces no queremos estar en la presencia de Dios o hablar en la presencia de Dios, porque decimos que somos unos perros muertos, que somos unos pecadores, que no merecemos nada, que merecemos todo lo malo porque somos malos, porque actuamos de mala manera? Entonces son cosas que nos pasan en nuestra vida, y que hay personas que están sufriendo con esto. Si usted se pone a investigar en su propia familia, deben haber personas que están luchando con el autoestima, están luchando con la depresión, con el resentimiento, con la amargura, y que usted los ve
que no les ve amor por sí mismos. Esas personas, cuidado, porque pueden tomar decisiones bastante catastróficas. Pueden quitarse la vida. Cuando ya tú pierdes el amor por ti mismo y quieres vivir como mendigo, pierdes cualquier esperanza de seguir viviendo. Las situaciones, el contexto en que estamos nos atacan día tras día a nuestra mente a tal punto que nos puede hacer cambiar de mentalidad. Puedes vivir, puedes estar en el reino. Hoy Dios te está mandando a comer a la mesa del rey. Pero ¿cuál es tu respuesta hoy? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Tu respuesta será, soy un perro muerto? ¿Por qué te fijas en mí? ¿O la respuesta será, heme aquí, Señor, gracias por fijarte en mí? Mira que hay personas que se quedan con la primera y dicen, soy un perro muerto y Dios no creo que piense en mí ni que me ame. Ahora, ¿qué situaciones te están marcando? ¿Cuáles son las situaciones que te han vuelto o te han transformado en una mentalidad de mendigo? Y quizás no sea una lesión física, sino más bien todas las heridas del pasado. Una herida de tu esposo, de tu esposa, resentimiento con tu familia, el pensamiento de que todos te abandonaron y que nadie pudo o está al tanto de lo que te pasa. Estás escondido por tus pecados, porque los pecados te hacen que eres no amable o no amado por otros, te hacen creer eso. Los pecados, cuando el enemigo te ata con un pecado, te hace parecer despreciable. Te hace parecer o hace que tú creas que eres despreciable, no que la gente te desprecie. Hace que tú creas que eres despreciable para los demás. Hace que tú creas la mentira de que Dios no te ama y que Dios te rechaza. Y de que por encima de los pecados, el amor de Dios no actúa, es todo lo contrario. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Si no fuera así, Jesús no hubiera venido. Dios no se hubiera tomado la molestia de mandar a su Hijo unigénito para morir por ti y por mí. Dios lo hizo porque sabía que hay esperanza y que tenemos esperanza y que cree en nosotros. Él tiene esperanza todavía en nosotros, en ti que me estás escuchando y en mí. Así que toda la mentalidad de Mefiboset es una comparación con nosotros. ¿En qué cueva estás? ¿Estás en la cueva de la desesperación, en la cueva del resentimiento, en la cueva de amargura? ¿Te estás arrastrando en el pecado? ¿Ya te has tomado la mentalidad de perro muerto? ¿Has tomado la mentalidad de mendigo sabiendo que puedes entrar al palacio del rey? Y que el rey te está llamando hoy, te está llamando en esta mañana, te está diciendo, ven, porque hice un pacto contigo y te daré todo lo que el enemigo te ha quitado. Pero tienes que dejar tu mentalidad de mendigo, mentalidad de perro muerto. Tienes que tener mentalidad ahora de una persona del reino. ¿Y cómo es la mentalidad de una persona del reino? Una persona que vive en paz, que tiene mucha autoestima, que se ama y que ama a los demás, que ama su contexto, que ama la situación, aunque no sea favorable, la ama. Que ama a Dios por encima de todas las cosas. Y sobre todas las cosas que vive una vida de tranquilidad. Ojo, que las situaciones tranquilas no necesariamente te dicen que tienes que vivir tranquilo o que son un indicio de que puedes vivir tranquilo. Habemos personas que estamos pasando por situaciones un poco difíciles, pero eso no nos puede quitar la tranquilidad, porque nuestra tranquilidad no está puesta en una situación. La tranquilidad debe estar puesta en Dios, por encima de todo. Por encima de todo, eso que no se te olvide. Tu tranquilidad, tu paz, tu vida no puede depender de una situación, llámese económica, llámese familiar, llámese de salud. La gente cree que porque cree en Dios y va a la iglesia y se arrodilla, levanta las manos, alaba al Señor, ayuna y hace todo lo demás, cree que no va a tener problemas. Pero esa es la mentira del diablo. Porque cuando llegan los problemas, entonces dice, Dios no existe. No. Dios no nos asegura que no nos va a pasar nada. Lo único y lo más valioso y lo más grande que nos asegura Dios es que tendremos una vida en los cielos, eterna.
y que tendremos esperanza aquí en la tierra con Él, de que Él nos dará la salida. Así que este audio devocional de hoy era: por favor, no tengas más la mentalidad de mendigo ni mentalidad de perro muerto. Ve al palacio porque el rey te está llamando. Por encima de tus pecados, por encima de si eres un inválido no físico, pero un inválido con tu autoestima y te menosprecias, por favor, ve a los pies de Cristo. Y les pido a aquellas personas que detecten la baja autoestima en jóvenes, en otras personas, los ayuden, porque es algo bastante... Yo pasé por eso, yo pasé por mucho tiempo por baja autoestima y a uno le vienen pensamientos muy malos, de quitarse la vida, de irse lejos, hacer muchas cosas. Así que esas personas necesitan ayuda y es muy triste. Bueno, gracias por conectarte en este audio devocional. Gracias por conectarte. Bueno, damos gracias a Dios que a pesar de los problemas que tuvimos se pudo hacer, con el internet se pudo hacer. Y yo sé que te llegó, yo sé que Dios te habló y yo sé que el Señor estuvo hablando. Así que gracias por conectarte, gracias por escuchar este video luego que lo vas a escuchar. Y como siempre te digo, lo mejor está por venir. Y por favor, estén pendientes de las redes sociales, que estamos haciendo cosas, estamos diseñando cosas nuevas y estamos pues recomendando podcasts, recomendando directos y estamos haciendo una serie de material para ustedes. En Instagram estamos publicando lo que se llama Tu Píldora Diaria, diariamente una píldora de 2-3 minutos donde Dios te habla también, un mensaje. Y bueno, esto sigue para adelante, esto es un proyecto que tiene en las manos de Dios. Y bueno, vamos a seguir creciendo. Gracias por conectarte, gracias por seguirnos, gracias por estar pendiente de nosotros. Y te doy un abrazo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas bendiciones. Chao.